unilateral. ¿Sí? Bien, bueno. Bueno, estaban estos ejercicios que les pasé. ¿Cómo anduvieron? ¿Los pudieron resolver? ¿Los pensaron? Acá los vamos a analizar de a uno. A ver, acá está. Bueno, estos son ejercicios. Estaba este. ¿Los pudieron hacer? ¿Los pensaron? ¿Les salieron? El primero indica, fue tomado en un examen. Perfectamente un ejercicio así puede aparecer. Decidir si hay diferencia significativa entre los scores medios obtenidos en el test de fluencia verbal en tres grupos de 4 individuos cada uno. Control, pacientes con demencia frontotemporal y pacientes con Alzheimer. Disponemos de los siguientes resultados y son estos que aparecen acá. ¿Sí? Esto que está acá. Suponiendo que los scores siguen una distribución normal, plantear el modelo adecuado para resolver la situación. Confeccionar la tabla y decidir según el nivel justo de significación. Esto indica usar el p-valor, así dicho en buen castellano. A ver, algunas consultas. Bien, bueno, hubo gente ahí que logró identificar quiénes eran estos, ¿sí? Comparando con las fórmulas, con los datos del ejercicio, uno observa que estas son sumas de cuadrado. Bueno, Daniel, no sé bien qué grados de libertad tenemos que usar para sacar el valor de tabla para comparar después. Bueno, vamos a eso. Esta es la tabla original de la ANOVA. Siempre los grados de libertad para comparar el F son I-1 en la cantidad de tratamientos menos 1, que son los grados de libertad entre, y N-I, los grados de libertad dentro. Entonces, estos son los grados de libertad y comparo con eso, con una F de Fisher, I-1, N-I. Esa es la distribución teórica del estadístico, si vale la igualdad de medias. Entonces, bueno, para sacar el p-valor, que creo que es lo que viene acá abajo, ahí está, para calcular el p-valor comparo, mejor dicho, calculo la probabilidad utilizando la distribución teórica si valiera H0. Y el F que tenemos acá es el valor que obtuvimos de nuestro estadístico de prueba muestral. Más o menos, no sé si de paso eso responde la pregunta de Juli, porque me dice qué tabla se usaba para comparar. Ah, bueno, el estadístico de prueba y calcular el p-valor. La Fisher, esta de acá. Bueno, para la Fisher, o sea, acá la tenemos, es la tabla 8, ¿sí? La Fisher. Para N1 usan los grados de libertad entre, ¿sí? Y -1, y para N2, que son los que tienen acá, usan los grados de libertad dentro, ¿sí? Esos son los que tienen que utilizar. Bueno, salió el ejercicio, lo pudieron resolver. Y Natalia, ¿qué problema tuviste? ¿Te costó identificar? ¿Te costó llenar la tabla de ANOVA? Bueno, bien. Yo le sugerí mirar estas fórmulas, ¿sí? Fíjense que acá los subíndices estos cumplen un rol bastante particular. Por lo general, I o K identifican los tratamientos. Yo acá tengo tres grupos, o sea que el número, a ver que se los agrando, para que mostrárselos así tan chico. Y de paso, bueno, se los voy explicando, ¿sí? Cosa de aquella gente que se trabó, que le costó verlo. Fíjense, esta primera suma es una suma sobre los tratamientos.
Siempre el primer subíndice, el que está más hacia la izquierda, identifica el orden del tratamiento. Y el J identifica qué número de orden tiene ese individuo dentro del tratamiento. Dentro del tratamiento I, el lugar que ocupas es J. ¿Sí? Entonces siempre va el tratamiento y luego el orden en que fuiste observado dentro de ese tratamiento. Uno ve esta fórmula así acá, ¿sí? Y acá lo que tengo es la suma de cada observación menos la media general. ¿Y eso a qué se parece? La suma de cada tratamiento menos la media general. Por ahí acá están minúsculas, ¿sí? Pero es la misma cosa. Fíjense que acá tienen una fórmula alternativa. Entonces, en la teórica o en el libro de elementos se supone que, en el libro de elementos doy fe, te demuestran por qué estas dos fórmulas son válidas. Entonces uno ahí ve que la suma sobre los tratamientos, bueno, acá en lugar de usar I uso K, pero es lo mismo, porque acá miro los tratamientos y la segunda suma responde a el orden, al J, al orden de la observación dentro de ese tratamiento. Entonces vos tenés la suma de los cuadrados de las diferencias entre cada observación y la media general, que es este primer término de acá, como bien dijeron por allí. Es la suma de cuadrados total. Como bien creo que dijo Agustina hace un rato. Luego tenemos este otro, que es una suma simple. Tenemos una suma sola únicamente sobre el tratamiento. Acá no importa el orden del individuo o el orden de la observación dentro de ese tratamiento. Entonces acá tengo 4 por el cuadrado de la diferencia entre la media de cada tratamiento menos la media general. Media de cada tratamiento menos media general. ¿Y eso qué es? Y eso, ¿dónde lo tenemos? Acá. NI es 4, ¿sí? La media de cada tratamiento menos la media general. Acá tienen cómo se calcula la media general. La media de cada tratamiento es esta, ¿sí? Y bueno, listo, ya tengo la suma de cuadrados entre y la suma de cuadrados total, que es lo que teníamos acá, ¿sí? En el ejercicio. No sé, Natalia, si lo pudiste ver. O sea, es identificar la fórmula y vincularla a lo que es. Justamente, la idea del ejercicio era lograr esta identificación. ¿Sí? Que esta es la suma de cuadrados total y esta es la suma de cuadrados entre. La suma de cuadrados dentro es justamente la total menos entre, lo que nos termina dando eso. Hago la resta. Y ya con eso me voy confeccionando la tabla. Con los datos que aparecen acá, tengo los N, la I, la cantidad de tratamientos. Obtengo la tabla que tenemos allí. La suma de cuadrados entre, que era dato, la suma de cuadrados total, que era dato, dentro, que la sacábamos por diferencias, y los grados de libertad. Y menos 1, ¿sí? Si teníamos 3 tratamientos, entonces I menos 1 es 2, N menos I, teníamos 12 individuos, 9, y el total, bueno, que simplemente está para compensar por sí, o sea, para que dé esta suma. Luego ya el total no cumple ningún rol porque simplemente está de auxilio por si me falta alguno de estos dos. Y bueno, con eso ya estaría, porque esto dividido esto me da este número de acá, este dividido este me da este número de acá, ¿sí? Ahí el arquito indica la periodicidad, simplemente. Y el estadístico de prueba me da 5,527 o 5,53, no hace la gran diferencia, ¿sí?
O sea que para este ejercicio con estos datos, I igual a 3, Ni igual a 4, tenemos esta tabla. ¿Les dio igual alguna duda para aquellos que lo hayan? ¿De dónde salen los 9 grados de libertad? Bueno, 9 es n menos i. Los grados de libertad dentro es n menos i. Si teníamos 4 individuos divididos en 3 grupos, n es 12, 4 por 3, y los grupos eran 3. 12 menos 3, 9. Lo lindo que tiene esta parte de la materia de ANOVA, lindo, bueno, a mí me parece lindo. Por ahí para ustedes es una tortura, pero lo lindo que tiene que es, bueno, como un rompecabezas. Los ejercicios te dan una serie de cositas que no te dicen muy bien qué es, pero que vos las tenés que identificar. Y luego encastrar cada pieza donde debe ir. ¿Mm? Bueno, entonces lo que hago ahora con la tabla armada es calculo el p-valor y lo saco con una Fisher 2.9. Los grados de libertad me lo dan estos dos, por eso es importante sacarlos bien. ¿Mm? Los grados de libertad parecen una pavada, pero me indican con qué Fisher trabajar. Y yo acá usé la aplicación. ¿Sí? Si ustedes quieren usar la tabla, para una Fisher 2.9, 5,53, redondearía acá. Bueno, me daría con la tabla que para el 5% rechazo y para el 1 no. ¿Sí? El p-valor acá exacto es 0,02487, que lo saqué con la aplicación que les mostré la vez pasada. ¿Mm? Yo acá no puse ninguna conclusión porque me pone, bueno, o sea, lo más importante es calcularlo con el p-valor. Ahora quizás los que deciden son ustedes. Si este p-valor les parece bajito, pueden decir, bueno, rechazo H0 con un p menor al 5%. Es válido decir eso. Y también sería válido decir, bueno, no rechazo H0 con un P mayor al 1%. ¿Por qué? Y porque no querías cometer un error tipo 1 mayor al 1%, entonces este P-valor te parece demasiado alto, no rechazas. Bueno, como que el P-valor te da libertad de elección. Vos decidís si querés rechazar o no rechazar con este P-valor. Así que a partir de acá, bueno, medio como que pueden decidir ustedes qué hacer. Por eso a veces a modo de guía el ejercicio les propone, bueno, decidir con un nivel del 5% o del 1% como para saber qué decisión tomar, ¿sí? En este caso. Entonces, en este caso, como no les digo, toman la decisión que a ustedes les parezca. ¿Mm? ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Hubo alguno que le dio otra cosa, que llegó a otra conclusión? Ok. Luego estaba este otro que dice para un análisis de la varianza en el que se compararon 4 tratamientos, se obtuvo eso. ¿Sí? Tenemos los tamaños para cada tratamiento, la suma de las respuestas, que son los TI, y la suma de los cuadrados de las observaciones. Estos son los datos. Típico ejercicio de parcial. No me dan la tabla de donde salieron estos datos. ¿Sí? Me dan los datos. ¿Mm? Arreglate como puedas. Bueno, acá está la cuestión del rompecabezas. Con las fórmulas que vimos antes, ¿cómo hago con esto que tengo acá para armarme? Sobre todo la clave está en armarse. La suma de cuadrados. Total, o sea, la suma de cuadrados. Total y alguna de las otras dos. ¿Cómo me armo eso?
Ya teniendo eso, más los datos del ejercicio, porque ya tengo los tamaños de muestra, así que con eso tengo para armarme los grados de libertad. Los tratamientos son 4, y es igual a 4. O sea, tengo el tamaño de muestra total y el tamaño de cada muestra. Me faltaría calcular dos de las tres sumas de cuadrados. Casi siempre una es la total y alguna de las otras dos. Y la tercera la saco restando. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hacemos para sacar eso? Bueno, a ver cómo viene este ejercicio. Eh, Veamos. Por ahí estuvieron arriesgando que les daba la suma de cuadrados total entre, hubo alguien que calculó la suma de cuadrados dentro. Bueno, a ver, dependiendo de cómo se armen las fórmulas con los datos que tienen acá, pueden tener suficiente información para una, para armarse otra. Al mínimo, al menos dos de esas sumas de cuadrados se las tendrían que poder armar. Dudo mucho que con esta información se puedan armar cualquiera de las tres. Dudo mucho, ¿sí? Bueno, pero ahí está la cuestión del buen manejo de las fórmulas. Fíjense que con lo anterior, con los datos del ejercicio, podemos calcular lo que aparece acá. Acá lo que calculé son, bueno, n igual a 14, que es la suma de estos, que es el tamaño total de la muestra, la suma de todos estos, que es la suma total, que da 1065, y los promedios de cada tratamiento, del 1 a 4, y el promedio general. El promedio general es esto dividido n, por las fórmulas que vimos hace un rato, ¿sí? Las fórmulas teóricas. Con eso se puede obtener la suma de cuadrados total, como bien dijeron por allí, que es esto que aparece de dato extra menos el t cuadrado sobre n. ¿Sí? O sea que ya tengo una de las dos que necesito para armar la tabla. Eso me termina dando, bueno, hago la cuenta, acá pongo los numeritos, y eso me termina dando más o menos 1762,90 y algo. Esa es la suma de cuadrados total, ¿sí? Que bueno, como estaba en fracciones, también me devolvió el resultado en fracciones. Pero bueno, con esa sola no alcanza para armarse la tabla. Para confeccionar la tabla de la ANOVA necesito otra suma de cuadrados más. ¿Cómo hago para conseguirla? Y ahí, bueno, está en ver si esta información me sirve para calcular la suma de cuadrados entre o dentro. Alguna de esas dos tengo que poder sacar. Para sacar la suma de cuadrados dentro, por ahí necesitaría algún dato de las varianzas particulares de cada tratamiento. Pero para la suma de cuadrados entre, si uno mira la fórmula, que es muy parecida a la del primer ejercicio, bueno, es la del primer ejercicio en el contexto este. Si se acuerdan lo que habíamos visto la clase pasada, lo que les mostré recién en el apunte que habíamos visto la clase pasada, de las fórmulas, la suma de cuadrados entre tenía esta fórmula, que es la fórmula original. Yo ahí les puse dos fórmulas y les dije que por lo general se suele utilizar la segunda, que se arma en base a esta. Pero bueno, esta fórmula que tenemos acá es útil para los datos que tenemos. Los NI los tengo, el promedio general lo tengo porque es T dividido N, o sea que el promedio general está. Y el promedio de cada tratamiento también lo tengo. Volvamos a los resultados anteriores. El promedio de cada tratamiento es lo que acabo de calcular acá. Y el promedio general lo tengo. O sea que tengo todo para calcular la suma de cuadrados entre, ¿sí? Que sale con esta fórmula. O sea, estoy utilizando la fórmula teórica, la que viene por definición de suma de cuadrados entre.
Hago toda la cuenta, queda medio larga, sí puede ser, y me termina dando 1553,51. Y ya eso lo mando a la tabla, que nos queda algo así. Acá tengo 4 menos 1, que son los grados de libertad, n menos i, ¿sí? N era 14, 14 menos 4, 10. A la suma de cuadrados dentro la saco como diferencia de la suma de cuadrados total que teníamos de antes menos la suma de cuadrados entre. Y bueno, saco los cuadrados medios haciendo la división y la división entre estos me da 24,73. Un número para una Fisher alto. El nivel justo de significación termina resultando, bueno, ahora hago con una Fisher 310. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor a 24,73? Vuelvo a utilizar la aplicación y me da una probabilidad muy chiquitita. ¿Sí? Por acá Daniel me hace un comentario. En vez de sacar entre, saqué dentro y me dio igual. ¿Está bien? Sí, sí, si lo haces con la suma de cuadrados dentro, te tiene que dar igual. ¿Sí? Si utilizaste bien la fórmula. Después, en todo caso, decime qué fórmula empleaste, ¿sí? Pero bueno, habrá sido la fórmula teórica esa para la suma de cuadrados dentro que les mostré antes. En este caso, rechazo H0 con tranquilidad porque el p-valor es inferior, ¿sí?, al 1%, o sea, es del 0,01%. O sea que es muy chico y puedo rechazar la igualdad de medias con tranquilidad. Por ahí, Daniel, vos lo que utilizaste, a ver, ¿dónde estaba? Acá estaban las fórmulas. Bueno, para la suma de cuadrados dentro, vos tenés esto de acá, ¿sí? A menos que lo desarrolles y te va a quedar esto. Bueno, que en sí habría que trabajar. Usé la ecuación de más a la derecha, utilizaste esta. Y con esto puede hacer. Haciendo la sumatoria final a mano, porque el primer valor ya nos lo daba. Ok, claro, exactamente. Sí, exactamente. Porque está muy bien lo que pensaste, porque este era dato. ¿Sí? Este era dato. Justamente. Entonces este está y la última te la armaste a mano. Está perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, esa es la idea. ¿Sí? Acá yo les propuse otra resolución, pero bueno, a veces es a como le sale a uno. Y esa es la gracia de este tema, cómo me armo las fórmulas con los datos de que dispongo. Acá. Está el ejercicio 6, mírenlo un instante. Entonces, tenemos eso, ¿sí? Tenemos esa tabla vinculada al porcentaje de fibra en 3 jugos de fruta. Y tenemos esos valores. Tenemos 3 tipos de jugos y los valores que aparecen allí, los porcentajes. Determine si hay diferencias significativas entre los contenidos de fibra de los jugos mediante el p-valor. ¿Sí? Fíjense que les estoy dando duro con el p-valor porque por ahí a veces como que se los hace demasiado dependientes de un alfa. ¿Sí? Y por lo general, o sea, con calcular el p-valor y luego ver para algún alfa si me conviene rechazo, si no, bueno, no podremos rechazar, pero todo depende de que el p-valor quede alto o no. Alto me refiero a más de un 5% no me da para rechazar. Y menos de un 5, bueno, si es muy, pero muy chiquitito el p-valor,
rechazo tranquilamente, y si no es tan chiquitito, bueno, la podemos pelear, ¿sí? Tenemos esos datos. La idea en este caso es, bueno, por ejemplo, analizar este ejercicio empleando Infostat. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, me cargué la tabla de datos. Acá faltaría una M de manzana. Sí, manzana, ahí está. Guardemos los datos por las dudas. Y tenemos, bueno, el porcentaje de fibra en la columna izquierda y la etiqueta del sabor. Naranja, pomelo y manzana. Entonces, bueno, la idea acá con el Infostat, para la gente que estaba medio trabada con el Infostat, es, bueno, primero uno puede hacer algún tanteo previo, ¿sí? Como para ver esto que le ocurre. Convengamos que este tanteo previo que voy a hacer no es extremadamente necesario. Es decir, uno cuando tiene una tabla de datos, ahí por ejemplo puede verse interesado, interesada en analizar la normalidad. Y para la normalidad está esto, que es el QQ-plot, que es comparar los datos de cada tratamiento, es decir, en este caso de cada sabor, comparados con la función identidad, ¿sí? Función que sería representativa de una normal, y cuanto más pegaditos estén estos datos a esa recta de identidad, más normal vamos a considerar que es. Entonces lo que tenemos acá es la variable fibra, que es el dato numérico, la respuesta, y particionar por sabor. Entonces acá pongo aceptar. Lo que me va a pedir es con qué distribución quiere que lo compare. Por lo general vamos a pedir normalidad porque es la condición necesaria para hacer el ANOVA. ¿Sí? Así que esto lo dejo como está. Y bueno, está bien que son poquitos datos, ¿sí? Pero bueno, este es el dato del sabor pomelo, son 3 datos. Este le pifia por este cachito, este por este otro, y este pareciera estar bastante sobre la recta. De 3 datos, atinarle a uno no estaría tan mal. El de naranja zigzaguea un poco, ¿sí? Vivorea alrededor de la recta. Estos son los datos del jugo de naranja, 4 datos. Y para el otro, el que me falta, el jugo de manzana, también hay un zigzag. ¿Sí? Bueno, habría que ver. El gráfico con tan pocos datos puede que no esté diciendo gran cosa. ¿Sí? Para analizar realmente la normalidad, lo que tengo que hacer es una inferencia basada en una muestra. Ustedes dirán, bueno, pero no tengo 3. 3 son los tratamientos. Mi muestra son, en este caso, 11 jugos, independientes uno del otro, se supone. 11 jugos de distintos sabores y que conforman mi muestra. ¿Sí? Y acá hago prueba de normalidad. La prueba de normalidad me permite hacer particiones. Entonces yo pongo la variable fibra y la partición por sabor. Y acá se viene la verdad. Bueno, tenemos estos datos. ¿Qué opinan de eso que apareció allí? Atención, bueno, la clase, reitero, la estoy grabando por si alguien tiene que irse ahora u otra clase, no lo quiero o no la quiero forzar, ¿sí? Quienes quieran y puedan quedarse, por ahí seguimos un poquitito más hasta terminar el ejemplo de Infostat. ¿Qué es lo que ven allí? O sea, ¿las 3 son normales o no?
¿Hay alguna que no lo sea? Daniel comenta que los p-valores son relativamente altos. ¿Y eso qué me querrá decir? O sea, si son altos, ¿rechazo la normalidad o la acepto? ¿Qué hacemos? Bien, perfecto. Cuanto más altos sean, acuérdense que este era uno de los test burocráticos. Un test que yo tengo que hacer, que necesito para luego hacer el ANOVA, que es el que me interesa más. Entonces fíjense que este es recontra alto. Bueno, el del pomelo era el primero, justamente el caso del gráfico donde nos quedaba uno justo sobre la recta. No sé si eso influirá, ¿sí? No tiene por qué. Y los otros, bueno, son todos superiores al 60%, o sea que con tranquilidad puedo suponer la normalidad de la variable aleatoria. Bien, así que la normalidad ya estaría. Bueno, está la cuestión de la homogeneidad de varianzas, que muchas veces lo que se suele aplicar acá, bueno, es directamente mandándose a hacer un análisis de la varianza de una. Acá, ojo que esta parte es medio traicionera del Infostat porque lo que aparece como particiones, bueno, para hacer análisis de la varianza no lo debo tomar como particiones, ¿sí? O sea que acá cuidado. En realidad, sabor es la variable de clasificación. Las particiones empiezan a tallar cuando tenemos esos análisis de la varianza que no vamos a ver en la materia, que son para más de un factor fijo. Entonces, si tengo más de un factor fijo, esos los tengo que poner acá. Incluso fíjense que para la parte particiones, bueno, puede aceptar varias particiones. Acá no hay ninguna porque no lo estoy particionando por nada. ¿Sí? Pero no sé, si tuviera que particionar por, además, por marca, por cantidad de azúcar, bueno, por otros factores que yo decido poner en el estudio para analizar con mayor precisión las variables que estoy estudiando, esas van a ir apareciendo acá. Y obviamente la tabla de análisis de la varianza va a ir quedando bastante más compleja. Así que con esto, bueno, nos conformamos. Acepto. Y acá, bueno, especificaciones de los términos del modelo. Bueno, para casos más complejos, acá uno puede jugar más con esto. Incluso con la cuestión de las covariables. Si puede haber factores que yo cuya interrelación me interesaría estudiar, eso lo pongo acá. Pero bueno, acá es el caso más simple, así que esto medio lo pasamos de largo. ¿Sí? Comparaciones. Comparaciones. El ejercicio que nos decía, a ver, nos pedía determinar si hay diferencia usando el p-valor. Bueno, usando el p-valor. Así que directamente no me preocupo mucho. Análisis de la varianza. Bueno, y acá están las comparaciones a posteriori. Uno puede probar con alguna de las que conoce, por ejemplo con un Tukey, ¿sí? Arrancamos con un 5%. El ejercicio no me indica, o sea, esto forma parte del ejercicio 7 de la misma tanda donde me dice utiliza el Infostat para buscar diferencias de medias. Entonces, bueno, yo acá puedo elegir libremente cualquiera de estas para hacer mi test a posteriori. Entonces le pongo aceptar y ya nos apareció esto. ¿Sí? Bueno, el p-valor, observen que quedó muy chiquito. Eso da la idea de que puedo rechazar tranquilamente la igualdad de medias.
Y acá con un Tukey del 5%, dado un p-valor tan chico, podría tirarme incluso a hacer la prueba un 1%, a ver qué ocurre. Tukey observa diferencias entre el jugo de pomelo, ¿sí? Por tener letra distinta, con los otros dos, ¿sí? Eso es lo que observa Tukey. A ver, análisis de la varianza, esto uno lo puede repetir, fíjense que ahora uno se puede poner a jugar, ¿sí? Para buscar más o más diferencias con el mismo alfa global, o tratar de buscar las mismas diferencias con un alfa más chico, porque como el p-valor es tan pero tan chiquitito, me habilita a buscar diferencias entre los jugos, por ejemplo. O incluso podría darse la situación, dependiendo del test, como pasa con Bonferroni, de jugar un poco con el nivel de significación, ¿sí? Global. El defecto que tenía Bonferroni era que quizás uno tenía que buscar un nivel de significación relativamente alto como para trabajar con los test a posteriori. Y fíjense que acá uno está tomando un nivel de significación, o sea, una probabilidad de error global tipo 1 bastante alta. Entonces, bueno, seguimos con Tukey al 1% a ver qué diferencias detecta. ¿Sí? Y justamente encuentra diferencias entre el jugo de pomelo con los otros dos. O sea que si tengo que comparar, ¿sí? Si tengo que informar mi conclusión, la informo al 1%, ¿sí? Usando Tukey. Uno puede tratar de buscar más diferencias repitiendo la operación, ¿sí? Fíjense que me quedó todo. Uno que anduvo bastante bien la vez pasada es este, el DGC. DGC de hinchar con esto, que ya son más de las 6, dirán algunos, pero bueno, vamos. Bueno, no anduvo. Hoy no anduvo. O sea, este no muestra cosas diferentes a Tukey. ¿Sí? O sea, como que el de Pomelo sigue siendo significativamente distinto al de manzana y naranja. Probemos a ver con este mismo, pero al 5%, vamos a estirarlo un poquitito más, a ver si al 5% con este test que no hemos definido, pero es uno de los que ofrece Infostat, a ver si al 5% encontramos algo. Encontramos diferencia entre los otros dos que aparentemente no son muy distintos. No, se sigue resistiendo, ¿sí? Bueno, y acá es donde uno puede empezar a jugar con los test a posteriori, ¿sí? Además, por el tema que yo les comentaba de la homocedasticidad, si bien, bueno, uno podría chequear acá para analizar la igualdad de varianzas, ¿sí? Acá ofrece la prueba F. Entonces, en a ver si le gusta, si me lo acepta así, no me acuerdo mucho cómo era. Los grupos eran estos, todos contra todos. Sí, bueno, ¿sí? Para la igualdad de varianzas, es decir, los compara de a dos. Una prueba F no es igual a la de la F max, medio como que los toma de a dos y hace comparaciones de a dos y en todos los casos el P les queda alto. La otra que uno podría llegar a hacer en este caso es, bueno, ya se tendría que escapar un poco del Infostat. Ir a estadísticas, medidas de resumen. Bueno, acá está todo diferenciado. Creo que, o sea, dejándolo así está perfecto. Fíjense que el Infostat tiene memoria de cómo identifiqué
las columnas. Acepto. Bueno, acá hay un montón de cosas. Lo que me interesaría analizar es la varianza n-1. Bueno, el mínimo y el máximo mucho no me importa. Bueno, y lo demás no hay mucho más. Uno podría tomar la suma de cuadrados, que eventualmente puede servir para hacer una nova posterior. Y bueno, lo demás no le vamos a dar mucha bola. Y acá la presentación, muchas veces en las salidas que suelen apreciarse en los exámenes, ofrecen la presentación vertical, ¿sí? Que es más apropiada para poner en una hoja A4, ¿sí? Acepto y ahí nos aparece todo, ¿sí? Bueno, nos aparecen muchas cosas, ¿sí? Entonces miro las varianzas, 0,03 en el caso de las manzanas, 0,01 en el caso de las naranjas y 0,01 también en el caso de los pomelos. Le puedo agregar decimales si quiero, ¿sí? De esta forma, bueno, muchos más no me agrega, quedó ahí. Y los datos restantes me pueden servir para cálculos posteriores, por si me tengo que armar la tabla ANOVA a mano, con posterioridad, o para chequear si mis cuentas son más o menos parecidas a las que me devuelve el Infostat, ¿sí? Entonces, bueno, uno podría concluir en este ejercicio que existen diferencias significativas al 1% entre la fibra, el contenido de fibra media o el porcentaje medio de fibra del jugo de pomelo con respecto a los restantes. Es la única diferencia que pude encontrar, ¿sí? Ustedes después, si quieren replicar el ejercicio, jueguen con los distintos test a posteriori y por ahí encuentran alguna más.